Hoy es un día muy importante. La ceremonia de encendido de la llama olímpica conmemora el inicio de otra Olimpiada. Hoy es el gran día. El día de los premios a los ganadores olímpicos. El día de la gloria. Con los primeros rayos del sol, los ganadores olímpicos procedían a la ceremonia de coronación. Los gelanodiques, los jueces, se adornaban con un lazo rojo y una rama de palmera, el símbolo de la gloria, para distinguirse del resto de los atletas hasta el día de su coronación. El último día de las Olimpiadas, el día de la ceremonia de entrega de premios, se convertía en una gran fiesta para homenajear a los ganadores olímpicos. La pasión y grandeza de este evento son difíciles de comprender con los criterios de hoy en día. El presentador decía los nombres de los ganadores y su ciudad de origen. Uno por uno, los atletas se acercaban al pasillo central del templo, donde eran coronados con la corona de olivo. Los gritos de la multitud, Tinela Kaliniké, hurra, glorioso campeón, acompañaban cada coronación. Los campeones olímpicos anhelaban el día de la coronación, que les compensaría por el esfuerzo y las penurias que habían pasado. Eran mortales, pero sabían que su nombre pasaría a la posteridad. Casi habían alcanzado la inmortalidad. Es impresionante que algunos de los atletas de la antigüedad, como evidencian algunos escritos, competían hasta una avanzada edad. Eran atletas que participaban en 5 o 6 Olimpiadas. Solo pensad que si empezaban a competir a los 13 o 14 años, seguían compitiendo a los 40. 40 años era considerada una edad muy avanzada para aquella época. Si la esperanza de vida estaba en los 45 años, esto equivaldría a un atleta de más de 55 años todavía en activo. El recibimiento a los ganadores olímpicos en sus ciudades era un evento en sí mismo. El héroe entraba en la ciudad en un carro, a través de sus muros que habían sido derribados para crear una entrada especial para él. La razón para este acto simbólico reside en que creían que la ciudad que había visto nacer a un hombre tan valiente no necesitaba muros para protegerse de los enemigos. Con el establecimiento de las primeras Olimpiadas, en tiempos remotos, también se estableció una costumbre para los ganadores olímpicos al ser galardonados con una guirnalda de olivo. Sin embargo, en las ciudades de origen de todos los atletas ganadores, se estableció que tenían que recibir una recompensa material u otros honores, tales como provisiones del tesoro de la ciudad, que les eran garantizados de por vida. En Atenas, en particular, Solón decretó que cada ateniense que regresase a la ciudad como campeón olímpico, en primer lugar sería recompensado con la suma de 500 dracmas, una gran cantidad, ya que en aquella época con un dracma podías comprar una oveja. En ningún otro período histórico, los artistas hicieron un uso tan persistente de los deportes como muestra de inspiración, como en las etapas arcaica y clásica de la antigua Grecia. Estoy leyendo uno de los numerosos poemas que escribió el poeta Píndaro para honrar los Juegos Olímpicos y a sus vencedores. Los familiares, para homenajear a un vencedor olímpico, miembro de su familia, para que su nombre perdurase en la eternidad, se enfrentaban al dilema de encargar un poema a un poeta o un busto a un artista. Los poemas que eran escritos para elogiar los logros de los campeones olímpicos se recitaban con acompañamiento de un instrumento musical, la flauta en particular. Resaltaban los valores éticos del ganador,
de la ciudad que le había criado, y daban gracias a Dios por haberle acompañado hasta la victoria. Había quien creía que un busto de bronce o mármol era la mejor forma para homenajear al atleta, ya que el material en sí mismo era imperecedero a lo largo de los años. Otros se oponían a esta idea, diciendo que una estatua solo podía ser admirada por aquellos que pasasen por delante de ella, mientras que una oda o un poema podía recitarse en varios lugares durante muchos años y por generaciones futuras. Para apoyar este argumento, el poeta Píndaro utilizó su arte para escribir una oda a un joven atleta. No soy escultor para hacer estatuas que permanecerán inmutables sobre el mismo pedestal. Oh, dulce canción, sal fuera rápidamente y tráeles a todos desde Egina el mensaje de que Pitias, el hijo de Lambonas, ganó en Nemea el Pangratión, incluso antes de que sus carrillos fuesen cubiertos de fino pelo como la vid, fresca y en flor. Tal vez estéis aburridos de que os hable de la influencia de los Juegos Olímpicos en la vida diaria de la antigua Grecia. Sin embargo, en todas partes encontramos referencias a los Juegos. Incluso en la tragedia de la antigua Grecia hay referencias a las competiciones atléticas. La más importante es la descripción de las carreras de carros en la tragedia Electra de Sófocles. En Electra, Orestes exhortaba a su ayo a que le presentase a su parricida madre Clitemnestra y anunciaba la supuesta muerte de su hijo en una carrera de carros. El ayo va hacia Clitemnestra y le dice: los árbitros asignados los colocaron por sorteo y situaron los carros. Se lanzaron a la señal de la broncínea trompeta. Y ellos, a la vez que gritaban a las yeguas, agitaban las riendas con ambas manos. Y allí toda la pista rebosó del estruendo de los ruidosos carros. Y se levantaba hacia arriba, y todos a la vez entremezclados no ponían tasa alguna al uso de aguijones, a fin de adelantar cada uno de ellos por delante de los demás el cubo de su carro y las relinchantes yeguas. La escultura griega ha dado perfecta muestra de los atletas desnudos en su momento de mayor vigor y belleza. Tomemos, por ejemplo, la estatua del famoso pancreacista Agias, esculpida por el famoso escultor Lisipo. Esta es una de las estatuas más famosas de la antigüedad. Es el conocido lanzador de disco del escultor Mirón. No se conserva el original y solo existen copias. El escultor Policleto, en su obra El Doríforo, creó el atleta ideal con el cuerpo perfecto. La estatua se llamó Canon, que significa regla o medida en griego, y ha servido de prototipo ejemplar para otros artistas. Hoy solo tenemos copias. Algunas obras maestras indiscutibles son el Hermes de Praxiteles, el jinete de Artemisio, jóvenes atletas, el chico de Antiquitira, el corredor de maratón, y el auriga de Delfos.
El auriga está representado de pie en el carro, sujetando las riendas y llevando en la cabeza el lazo de la victoria. Es una obra original en bronce que nos impresiona por su naturalidad y el realismo con el que han sido representados los detalles. Es un trabajo inmediatamente posterior a las guerras médicas, las guerras victoriosas de los griegos frente a los persas. Era un periodo de autoconfianza, fe en los ideales de la casta y también de gran fe en lo divino. Muchos relieves también han sido salvados. Describen atletas entrenando o durante el momento de la victoria. Fidias está considerado uno de los genios de la antigüedad. Es el escultor que concibió y creó la majestuosa estatua de Zeus en Olimpia. Su talento, pasión e inteligencia eran características de su genio. Cuando participó en un concurso de escultura para una estatua a la diosa Atenea que iba a colocarse en un alto pedestal, asombró a los jueces, que se quedaron perplejos ante las distorsionadas proporciones de la cara de la diosa. Fidias les replicó que lo había hecho porque la estatua estaba diseñada para ser colocada en una posición muy alta. Por eso calculó la distorsión proporcional requerida, para llegar hasta una imagen perfecta desde el ángulo de quien fuese a verla desde abajo. La estatua de Atenea se colocó en un pedestal muy alto para que tuviese una vista sobre su querida ciudad. Aquí vemos a la diosa Atenea enfrente de la Academia de Atenas, un edificio de un período muy posterior. Nos encontramos con un estilo arquitectónico de los antiguos griegos en la fachada exterior de muchos edificios contemporáneos, tanto de Grecia como del extranjero. Las carreras de atletas y de carros formaban parte de los temas favoritos para decorar vasijas, en las que abundaban escenas de deportes. Uno puede hacerse idea del incontable número de estas vasijas, teniendo en cuenta que solo en las vasijas de Ática había 1571 representaciones de escenas deportivas, aunque solo un pequeño número de estas vasijas se han conservado. Algunas de las obras maestras de la civilización helena sufrieron el paso y la erosión del tiempo. Otras sufrieron la destrucción provocada por desastres naturales, como terremotos, y muchas de ellas fueron saqueadas. La lista de nombres de los campeones olímpicos confirma el hecho de que ciudadanos griegos de todo el mundo heleno llegaron a participar en los Juegos. Algunos de los más famosos campeones olímpicos fueron Etimoclis de Lacedemonia y Antígonos de Macedonia, ambos en atletismo. Calipos el ateniense en pentatlón. Tegeris de Tasos en pangratión. Milón de Crotona en lucha. Diágoras de Rodas en pugilato, etc. La historia de Diágoras de Rodas, padre de Calipátero, es muy conmovedora. En una de sus odas, Píndaro le describe como un eftimaja, el que colisiona frontalmente, el que nunca baja la cabeza ante su oponente ni intenta evitarlo. Aparte de sus propias victorias, Diágoras tuvo el placer de ver a dos de sus hijos ganadores en la misma Olimpiada. Tras su victoria, sus hijos le abrazaron y le levantaron en hombros mientras el público aplaudía. Alguien entre la multitud le gritó: «Ahora puedes morirte, Diágoras. ¿Qué más puedes esperar? No vas a ascender al Olimpo y convertirte en Dios». Y el más afortunado entre los hombres bajó de entre los brazos de sus hijos y respiró por última vez. No se convirtió en Dios, pero ganó la gloria eterna.
Después de que Grecia fuese conquistada por los romanos en el año 146 a.C., los Juegos Olímpicos siguieron celebrándose, pero se dieron acontecimientos que no se correspondían con el espíritu de los Juegos. En algunas competiciones atléticas, los romanos cambiaron el centro de gravedad de la competición al espectáculo. En pugilato, por ejemplo, los guantes de los púgiles se reforzaron con hierro y plomo para que de los golpes resultasen heridas. El noble arte del pugilato, originalmente introducido en Grecia, era ahora una carrera violenta por agotar al oponente. Desprovistos de su fuerza original, los Juegos Olímpicos continuaron hasta el año 393 después de Cristo. En aquella época, el emperador bizantino Teodosio emitió un decreto ordenando la abolición de los Juegos porque estaban muy ligados a los dioses paganos. La religión oficial del Imperio bizantino era el cristianismo, y el Estado condenaba la veneración a los 12 dioses, al igual que cualquier ceremonia como los Juegos Olímpicos, que estaban dedicados a Zeus. Una regla no escrita de la historia espera que cada período histórico cubra las huellas de los anteriores, creando una continua mezcla de civilizaciones. Por eso, muchos templos dedicados a los 12 dioses se convirtieron en iglesias cristianas. Aunque un gran número de antigüedades fueron destruidas y perdidas para siempre. En el caso de Olimpia, el taller de Fidia se transformó en una iglesia cristiana. Durante sus excavaciones en Olimpia, el arqueólogo alemán Zinn descubrió que los Juegos Olímpicos continuaron incluso después de ser prohibidos por el emperador Teodosio. A finales del siglo IV después de Cristo, Teodosio prohibió el culto a los santuarios griegos, y por ello también fueron prohibidos los Juegos Olímpicos. Eso fue así hasta el año pasado, cuando empezamos nuevas excavaciones y descubrimos que los Juegos continuaron. Un objeto que encontramos durante las excavaciones tiene especial importancia para la historia de los Juegos Olímpicos. Es una inscripción con 20 nombres. Todos ellos eran ganadores de los Juegos Olímpicos desde el IV siglo después de Cristo. Por eso sabemos que los Juegos Olímpicos continuaron durante el siglo IV y la primera etapa del periodo bizantino. Pero ¿qué ocurrió al final del siglo IV y a la mitad del V? La gente de los alrededores vino y reutilizó todos los edificios que habían sido levantados durante estos siglos. Por tanto, en aquella época, la zona estaba llena de vida. Había gente que vivía en un pequeño pueblo o en una ciudad grande. Eran vinicultores, alfareros y estaban de nuevo en contacto con el mundo egeo. A pesar del hecho de que Olimpia permaneció desierta y olvidada durante más de 1300 años, cuando en 1875 las excavaciones sacaron a la luz tesoros escondidos, la chispa apareció de nuevo y la llama de los Juegos Olímpicos volvería a traer luz al mundo entero de nuevo. A mediados del siglo XVIII apareció en Europa un gran número de sabios errantes. Viajaron a lo largo de Grecia y registraron todos los monumentos griegos antiguos. El primer visitante europeo que llegó a Olimpia no encontró rastro alguno de monumentos arqueológicos, ya que habían sido cubiertos por la tierra hacía mucho tiempo. En Europa,
las descripciones y pinturas de los expertos despertaron mucho interés por los restos arqueológicos perdidos y olvidados de Grecia. Arqueólogos franceses, en 1827, rastrearon sistemáticamente Olimpia, ayudados por el guía Abel Bluet. Más tarde, en 1875, una expedición arqueológica alemana, presidida por Curtius y Dörfel, continuó con las excavaciones. El maravilloso mundo de Olimpia salía lentamente a la luz. El descubrimiento de los monumentos de Olimpia despertó el interés por los Juegos Olímpicos. Siguiendo los designios del experto Dimitrios Bikelas y del barón francés Pierre de Coubertin, el Consejo de Deportes de la Sorbona, en París, acordó revivir los Juegos. Dimitrios Bikelas propuso que los Juegos se celebrasen en Atenas. El comité fue persuadido por la obvia referencia histórica y simbólica del lugar. Atenas, capital de Grecia, tuvo el honor de albergar los primeros Juegos Olímpicos en 1896. En el reconstruido estadio panateniense, hecho de mármol blanco de Penteli, más de 40.000 espectadores vieron los primeros Juegos Olímpicos modernos. Participaron 311 atletas de varios países, 81 atletas del Reino Unido, Francia, Hungría y Alemania. Incluso de los lejanos Estados Unidos participaron 14 atletas. La primera Olimpiada estuvo coronada por un evento que gustó especialmente a los griegos. El ganador de la carrera de maratón, la competición más importante, fue el griego Spyros Louis, que era lechero de profesión. Esto nos trae a la memoria el hecho de que en las primeras Olimpiadas, en el año 776 a.C., el campeón de atletismo fue Coroibos, un cocinero de Elis. El espíritu olímpico, donde el origen y el estatus social no importaban, había vuelto. Este es el final del viaje. Un viaje que comenzó hace miles de años y llegó a su fin con el encendido de la llama olímpica. A través de esta ceremonia, los Juegos Olímpicos modernos pretenden entablar contacto con el lugar que vio nacer el ideal olímpico. Buscan sus raíces.